Bueno, pues como dice el título del webinar, vamos a elaborar un plan de empresa paso a paso para todos aquellos que quieran poner en marcha un proyecto o bien para todos aquellos que ya tengan la empresa pero no dispongan de un plan de empresa. Sabéis que contar con un plan de empresa hace que las posibilidades de éxito a la hora de conseguir financiación aumenten. Así que nada, vamos a empezar. El plan de empresa paso a paso, el webinar, se va a estructurar en dos partes. Una primera parte va a ser, pues hablaremos del concepto, la funcionalidad que tiene y una serie de recomendaciones para elaborar el webinar, el plan de empresa paso a paso, y en una segunda parte elaboraremos ya el plan de empresa paso a paso explicando todo el contenido que tiene que incluir. El turno de preguntas estará abierto durante toda la presentación para cualquier duda que os pueda ir surgiendo y al finalizar la presentación las iré contestando. Aquellas que se queden sin responder se enviará la respuesta vía email, por si acaso no diera tiempo. Bien, recordaros que este webinar forma parte del programa de aprendafinanciarte.com, un programa gratuito para las regiones de Andalucía, Galicia, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón, con el apoyo de las cámaras de comercio de esos territorios. Así que vamos a empezar ya. Muchas veces las buenas intenciones que tenemos no son suficientes para lograr sacar adelante un proyecto. Si queremos realmente que nuestra idea llegue a buen puerto, hay que plantear cada paso y cada estrategia con mucho cuidado y estudiarla previamente y analizarla. Cuando ya tenemos la idea de negocio, normalmente nos entra mucha prisa por buscar financiación y abrir el negocio, pero abrir el negocio es el último paso que se debe dar de un largo camino. Normalmente es un camino que puede durar pues bastantes meses. No se puede abrir un negocio ni solicitar ningún tipo de financiación a nadie sin contar con un plan de empresa. Así que vamos a ver qué es el plan de empresa. El plan de empresa es un documento en el que se describe y analiza la idea de negocio, además de estudiar la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo. Es una herramienta imprescindible cuando vamos a crear una empresa, con independencia de la experiencia o conocimientos que tengamos cada uno, o bien del tamaño de que sea el proyecto, del tamaño que tenga. Toda empresa debe contar con un plan de empresa, ya que esta es la carta de presentación, un resumen de lo que tú eres, de lo que tu empresa es. Al estudiar el proyecto tan a fondo, cuando tú elaboras un plan de empresa, esto también ayuda a los creadores a reflexionar sobre la idea que tienes, sobre el proyecto, sobre si tienes que cambiar alguna estrategia, y también tiene el objetivo de lograr el apoyo de un tercero, bien una entidad bancaria, un inversor. Por tanto, este documento es el que le tienes que dar a ellos pues, para que inviertan en tu empresa. El plan de empresa tiene una doble funcionalidad. Por un lado, internamente, donde obliga a los promotores del proyecto a comenzar una aventura empresarial pues, fiable, eficaz, con posibilidades de éxito, y les permite a ellos mismos pues, coordinar y organizar la empresa, reordenar la empresa, reordenar los cargos. Y por un lado, externamente, el plan de empresa, como he comentado anteriormente, se convierte en la carta de presentación del proyecto para terceros. Bien, si quiero solicitar financiación, si quiero contactar con proveedores, es un poco pues el resumen de lo que soy, de dónde quiero llegar en el futuro, mis objetivos a corto, a largo plazo. Por eso es muy importante contar con este documento. El plan de empresa tiene que estar elaborado por todos los promotores del proyecto, ya que es muy importante que se muestre la unión del equipo frente a los inversores y sobre todo que todos conozcan los objetivos y metas que se quieren conseguir. ¿Cómo se elabora el plan de empresa? Vamos a dar una serie de recomendaciones para elaborarlo. Es muy importante que la información sea completa, clara y una buena redacción de este. Luego tiene que ser un documento actualizado, sobre todo en proyectos de alto contenido tecnológico, ya que si la documentación está desfasada no sirve. Es muy importante que sea lo más actual posible. Luego que habrá que toda la empresa, que se muestre en todos los departamentos que van a aparecer para que así quien lo lea sepa cómo se va a estructurar la empresa. Y por último, que tenga un lenguaje accesible, ya que la mayoría de veces no conocemos a quién quién va a ser el destinatario de nuestro plan de empresa y no sabemos los conocimientos que va a tener. Por lo tanto, es mucho más fácil poner un lenguaje fácil que todo el mundo lo entienda, que no esa persona que lo tiene que leer le toque ir a un diccionario o a una fuente secundaria a un poco entender de qué va la empresa, ya que si no le creas mucho interés, os podemos asegurar que no va a buscar de qué va la empresa o las cosas que no entiende el significado. Bien, pues ahora ya vamos de lleno a entrar en el desarrollo del plan de empresa. Deciros que la estructura y el nivel de desarrollo del plan de negocio y su contenido puede variar de un negocio a otro, lógicamente. Depende de aspectos pues, como de qué trata
el proyecto, cuál es el volumen de inversión, la complejidad que tiene, la dimensión del proyecto, pero todos tienen que recoger una información mínima, ¿vale? Pues aquí, bueno, pues vamos a mostraros una estructura tipo, pero pueden utilizarse muchas más. Nosotros nos vamos a basar en esta. A lo mejor hay, según el tipo de empresa que tengas, pues a lo mejor el plan de ventas no lo pones y pues desarrollas mucho más el análisis de la competencia. Dependerá de cada tipo de proyecto. El plan de empresa comienza con el resumen ejecutivo. Pese a ser el punto número 1 del plan de empresa, sabéis que se tiene que redactar el último, ya que se trata de un resumen de todo el plan de empresa. En mi opinión, el resumen ejecutivo se convierte en el punto más importante del plan de empresa, ya que piensa que la finalidad de una persona es que cuando lea este documento, que suelte una extensión de 2-3 páginas, le quede claro de qué va la empresa, cuáles son los objetivos, la finalidad y por qué vale la pena invertir en este proyecto. Entonces es importante no enrollarse con datos ni económicos ni técnicos, con las conclusiones es suficiente y sobre todo captar la atención. Por lo tanto, comienza el resumen ejecutivo con una frase que les llame mucho la atención. El otro día estábamos hablando pues, con un business angel muy conocido y nos comentaba que ellos una vez leen al año 100, 120, 130 proyectos, llega un momento que si no hay algo que les diferencie, directamente no lo leen, porque claro, llega un momento que leer siempre lo mismo, por lo tanto, captar la atención del inversor es es muy importante. El resumen ejecutivo tiene que tener, pues eso, una extensión de 2-3 páginas. Si tiene más, no pasa nada, y si tiene menos, tampoco. No hay que agobiarse por eso. Luego, bueno, como he comentado, es un resumen de todo el plan de empresa y el objetivo, ¿cuál es? Que un inversor privado invierta en tu proyecto. Y luego, un aspecto clave, ser diferente al resto. ¿Vale? Por tanto, capta la atención. No seas igual que el resto poniendo lo mismo, un poco sal de los esquemas, no te ciñas a lo que siempre te dicen. ¿Qué información tenemos que incluir? Pues mira, empezaremos en una primera parte con la descripción del proyecto. Detallaremos de forma breve el proyecto, el sector en el que se ubica, pues la misión, los objetivos que tenemos, qué voy a vender o qué voy a ofrecer. En los promotores, quiénes somos, una breve descripción de aquellos que forman la empresa. La tercera parte, la competencia y el mercado, describir a los competidores, al mercado al que nos vamos a dirigir, siempre con los datos más relevantes. Y la producción, detallar de forma breve el proceso de compra, de producción, la logística, cómo va a ser todo este proceso. Si la empresa no va a vender nada físico, pues este punto te lo puedes saltar. El siguiente punto es el marketing y las ventas. Breve explicación de la estrategia de marketing que vamos a seguir junto con las previsiones de ventas que esperamos en un horizonte de 1 a 3 años, 4, según de qué sea la empresa. Los recursos humanos. Aquí, si dispones ya del equipo directivo, lo pondremos a través del organigrama y detallaremos la política de recursos humanos brevemente, lo más relevante. Aspectos legales, qué tipo de sociedad va a ser, qué derechos o permisos necesitamos, pero acordaros, en el resumen ejecutivo todo brevemente. Los datos económicos. Bien, aquí detallaremos los resultados previstos de 3 a 5 años con los balances, ratios y sobre todo comentaremos a modo general los datos más importantes. Y por último, la conclusión final. En un par de líneas, para acabar el resumen ejecutivo, detallaremos la necesidad que tiene tu producto para implantarlo en esa zona, las oportunidades que ofrece y sobre todo qué rentabilidad le va a proporcionar al inversor este resumen ejecutivo. Bien, pues ahora ya el capítulo 2 trata sobre, aquí describiríamos el proyecto y los objetivos que se quieren conseguir. Todos los proyectos está claro que surgen por una idea de negocio. A día de hoy, sean buenas o malas, hay que analizarlas, porque es verdad que ahora mismo todo el mundo quiere ser emprendedor o el emprendedurismo está a la orden del día, todo el mundo habla de esto, pero tenemos que ser conscientes de que no todos los proyectos son viables ni son rentables, pero tampoco hay que desmotivarnos por esto. Muchas veces te levantas y ¿quién no ha pensado? ¿Y cómo se le ocurriría al creador de Facebook, de Twitter, de Amazon esa empresa? ¿No? Pues ellos también en su día pues, tuvieron la duda de ¿pongo en marcha mi proyecto? No lo pongo, por lo tanto, nosotros desde aquí os animamos a que pues, intentéis al menos poner en marcha la empresa. Bien, entonces, la descripción del proyecto de objetivos comienza con ¿cuál es mi idea de negocio? ¿Cómo surgió? ¿Quién la puso en marcha? Entonces, detallaremos en un par de frases claras la idea de negocio que se quiere poner en marcha, el motivo de cómo surgió la idea, por qué se quiere poner en marcha y la necesidad que tiene en ese territorio, en esa zona, para ponerla en marcha. El segundo punto hablaremos
de nosotros, quiénes somos los promotores del proyecto y por qué se quiere poner en marcha, ¿no? Entonces, un pequeño resumen de la experiencia profesional que tengamos cada uno, junto con los puntos fuertes y el valor que aporta cada uno. Por ejemplo, las capacidades, la formación, todo lo que se pueda añadir al proyecto. Por ejemplo, si uno de los socios ha trabajado 5 años en la mejor empresa de automoción, pues es importante que se aporte este valor, ¿no? Para que así al inversor dirá, ay, pues este socio conoce bien a fondo lo que es este sector. Y luego la empresa. En este punto se tiene que detallar la misión de la empresa, la capacidad que va a llegar y también el reto o la meta que quiere conseguir, ¿no? Y como punto final diremos dónde queremos llegar. Entonces, no, en este punto hay que incluir los objetivos y la misión, es totalmente diferente, ¿eh? La misión es un poco la filosofía de la empresa, aquello que se quiere conseguir, los objetivos son los pasos que hay que dar para conseguir esta misión. Es diferente, los objetivos son frases claras con cifras y datos llamativos. Por ejemplo, la misión sería, si yo pertenezco a una empresa automovilística, fabricar los mejores coches de alta gama. ¿Qué objetivos voy a conseguir? Lograr el mejor motor, un motor que tenga más potencia y consuma menos. Estos serían los objetivos para conseguir fabricar el mejor coche. El tercer punto es el mercado, productos y servicios. Una vez explicada la idea y el objetivo, hay que hablar un poco a qué mercado nos vamos a dirigir, dónde vamos a ir, cómo vamos a vender. Es muy importante que los datos sean reales, hay que ser realista porque no abres una empresa y ya empiezas a vender desde el primer día a todo el mundo, hay que ir pues poco a poco, ¿no? Entonces, en el primer punto detallaremos rápidamente, brevemente, la descripción del producto o servicio. Sobre todo hacer especial hincapié en lo que se conoce como el core business, ¿no? El producto principal de la empresa, aquel producto sin el cual no podría la empresa vivir. Si dispones de muchos productos o servicios, pues es bueno que los separes por línea de productos o hagas un gráfico para que un poco la persona que lo lea ubique cada producto. El punto finalizará con los puntos fuertes y débiles que aporta el producto. Pero es importante, no hay que hablar de lo bonito, novedoso que es el producto, sino qué aporta tu producto al cliente cuando lo usa en relación al precio, a la competencia, por qué mi producto es mejor que el otro. El segundo punto son los clientes. Ay, por cierto, no olvidéis que es muy importante la propuesta de valor. Entonces, una manera de diferenciarte de la competencia es ofrecer un producto o servicio con un valor añadido que no ofrezca nadie, ¿no? Esto lo incluiríamos en el producto o servicio. Clientes. Hay que detallar de manera clara quiénes van a ser los clientes o el público objetivo al que nos dirigimos, tanto clientes principales como secundarios, y diferenciarlos. ¿Por qué elegir ese producto objetivo? Tendrás que detallarlo y detallar los diferentes ámbitos en los que se puede utilizar tu producto. Por ejemplo, no es lo mismo el uso que se le da a la Coca-Cola en un instituto que el uso que se le da en un bar de ocio. Entonces, esto hace que la Coca-Cola tenga diferentes públicos objetivos en función del ámbito en el que se desarrolle. Entonces, esto hay que detallarlo. El tercer punto es el mercado objetivo y potencial. Te tienes que marcar un mercado objetivo real y que puedas alcanzar poco a poco, ¿no? Empezaremos por el 1, seguiremos por el 2 y así hasta alcanzar el máximo. Detallarás tu público objetivo junto con los motivos. Es bueno siempre incluir un esquema para que el que lo lea no vaya perdido. Y luego el mercado potencial, que es muy importante para darle valor al futuro. ¿Cuál va a ser tu mercado potencial? ¿Dónde quieres llegar en el futuro? ¿Vale? Y bueno, pues puedes incluir cualquier tipo de tabla, gráfico, todo lo que se te ocurra. O datos de mercado reales con los del futuro. Lo que tú creas que le puede dar más valor a tu plan de empresa. Y el último punto es el futuro para mi negocio. En este, bueno, pues se habla un poco del cambio social, el político, el económico, que afecta directa o indirectamente a todas las empresas. Entonces, nada, pues simplemente aquí incluiremos los posibles cambios que se puedan dar en la sociedad, cómo va a afectar a tu empresa. Es muy importante que las partes interesadas sepan cómo va a variar. Por ejemplo, en el tema tecnológico sabemos que la tecnología cambia día a día. Pues si pones alguna frase o voy a crear esto, pero me he enterado que en el 2018 se va a crear algo más potente, pues bueno, es algo que el inversor debe saber y no lo tiene que analizar él, porque esto da totalmente desconfianza. El punto 4 hablaremos del análisis de la competencia. Aquí hablaremos de quiénes son nuestros competidores y de nuestra competitividad, que es más importante aún. Es decir, analizar la competencia, pero hablando de nosotros, no de ellos. ¿Cómo les podemos competir? ¿Qué tenemos que no tengan ellos? ¿No?
Entonces, el primer punto es competencia, análisis de competidores directos e indirectos. Aquí, bueno, detallaremos todos los competidores que tienen, que no tenemos nosotros, qué es lo mejor. ¿Qué os recomendamos? Hacer una tabla como esta en la que tú rápidamente, a través de unas variables, puedas ver en qué se diferencian tus principales competidores. Claro, rápidamente tú ves qué tiene Google que no tenga Google, que no tenga Facebook. Pues rápidamente es una forma fácil y muy visual. Y este punto sigue con la competitividad. Esto, bueno, prácticamente es una tabla en la que sea tu empresa contra la competencia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues realizar una tabla, un cuadro comparativo, en el que en la parte derecha pues pondremos símbolos de positivo, negativo, igual, y así rápidamente veremos, a ver, mi empresa con mi competidor, pues yo tengo la variable es igual, negativa o positiva. ¿Qué tengo que cambiar? Y verás las estrategias que tienes que definir, ampliar cosas, mejorar otras y rápidamente se verá. ¿Vale? Entonces, un cuadro, mi empresa, la competencia, y analizaremos si al lado poner el símbolo de más, igual o menos. Y así ves lo que se tiene que modificar. El quinto punto es el plan de marketing. En el plan de marketing tenemos que responder a preguntas como ¿qué vendo? ¿A qué precio? ¿Cómo vendo? ¿A quién le voy a vender? Todo esto se incluirá en el plan de marketing. Esto determinará en función de la competencia qué estrategias vamos a tener que seguir. El primer punto es el análisis DAFO. Se analizarán las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene una empresa. Por ejemplo, una fortaleza es, estamos próximos a nuestros clientes, pues esto es una fortaleza en tu empresa, ¿no? O tengo parking. Una debilidad, pues solo se trabaja el 50% de la capacidad que se tiene. ¿Qué puede ser una oportunidad? Se prevé que la economía crecerá un 5% en los próximos 2 años. Esto, pues, será una oportunidad para tu empresa. Una amenaza, que es, pues a un gran competidor de la empresa le puede parecer atractivo en mi mercado y va a entrar en mi mercado. Pues esto es una amenaza para tu empresa. El siguiente punto es el apartado de atención al cliente y servicios. Aquí desarrollaremos la política de producto o servicio que va a seguirse, cómo se va a presentar el producto en el mercado, cómo se va a mantener, ¿no? Si dispones de varios productos o servicios, los puedes separar por líneas. La presentación del producto, el envase, el empaquetado, los servicios por postventa, ¿no? Hay que acordarse que un producto entra por los ojos, entonces hacerlo llamativo y bonito. Y la política de atención al cliente, cómo se les va a atender si surge cualquier problema. El punto C es el producto o servicio. El producto es el elemento esencial del plan de marketing, ¿no? Un producto lo analizamos a través de variables como la calidad, las características, la marca, el diseño. Todas estas variables tienen una finalidad, que es satisfacer las necesidades de quien compre tu producto. Entonces, a la hora de definir el producto o servicio, ¿qué hay que analizar? Pues vamos a explicar las líneas de los productos o servicios que ofrecemos. Comparamos mi producto con el de la competencia y, sobre todo, qué ventajas aporta, ¿no? Qué ventajas y novedades aporta mi producto. Uno de los apartados más complicados es definir la estrategia de precio que se va a implementar, ¿no? Así como el sistema de cobro. A día de hoy es fundamental que una empresa disponga de página web y, sobre todo, que pueda venderse el producto a través de la página web, ya que esto le facilita mucho el día a día al cliente y lo valora mucho, ¿no? A la hora de fijar el precio, bueno, pues se tienen que analizar el producto, qué producto vendo, cómo lo vende la competencia, qué demanda tiene, qué objetivos de beneficio tenemos, ¿no? Y esto determinará mi estrategia de precio. La política de precio variará mucho de una empresa a otra, porque a lo mejor hay una empresa que le interesa entrar al mercado con un producto con un precio alto, pero a lo mejor otro le conviene más una reducción promocional, ¿no? Esto dependerá mucho del tipo de producto que se venda. Entonces, tanto el precio como las acciones de promoción y publicidad se tienen que analizar cuidadosamente, ya que si tú entras al mercado con un precio muy alto y al cliente no le llamas la atención, no vas a vender el producto. ¿Vale? Entonces, bueno, las estrategias de precio las conocemos todos, puede ser o bien penetración a través de un precio bajo, alineamiento con el resto de competidores, entrar con un precio alto o bien una reducción promocional. Dependerá mucho del tipo de producto, porque no es lo mismo, por ejemplo, un producto por ejemplo, la leche, ¿no? La leche no puedes entrar con un precio alto, porque si no tienes tanto competidor que seguramente nadie lo vaya a comprar. Un producto de alto valor tecnológico ya es diferente. Según también, si compites, por ejemplo, con Apple, pues a lo mejor es difícil entrar con un precio más alto que ellos, porque mucha seguridad tienes que darle para que la gente pague por ese precio. Por lo tanto, el precio es muy importante definir la estrategia, hay que analizarla y valorarla muy bien.
El siguiente punto es la promoción y la publicidad. Aquí se detallarán las políticas de promoción que se van a seguir en la empresa. Pues también se detallarán los medios y sistemas de publicidad, pues en la radio, la televisión, el correo, cómo vamos a definir, a dar a conocer mi empresa. Valorar también las posibilidades de asistir a ferias o congresos, pues para darnos a conocer y sobre todo tener claro que la publicidad cuesta dinero, pero antes o después da buenos resultados. Y por último, el plan de marketing acaba con el plan de acciones. ¿Qué haremos aquí? Un resumen de todos los apartados anteriores. Aquí ya son las acciones que vamos a llevar a cabo. Entonces, elaboraremos un cuadro de resumen de todas las variables del marketing junto con los meses, las tácticas y los plazos en el que se van a desarrollar. Esto es un modelo de tabla, pero bueno, se puede seguir todo lo que se quiera. Y también un punto a favor del plan de marketing, se puede detallar la situación actual y la futura para ver así rápidamente pues lo que soy ahora y lo que voy a ser en el futuro. Un consejo también que os damos es que hay que tener presente durante todo el documento que el plan de empresa lo va a leer una persona ajena. Entonces, es bueno que a lo mejor si tenéis la posibilidad de, antes de dárselo a esta persona ajena, que lo lea una persona de vuestra familia, que a lo mejor no conozca mucho la empresa, porque así os puede decir qué cambiar, qué no cambiar, si se entiende bien, si no se entiende bien. Todo esto os dará, pues son puntos a favor. El siguiente capítulo es el plan de ventas. El plan de ventas es un capítulo esencial en países, por ejemplo, como Estados Unidos. En algunos países europeos directamente no lo incluyen. Nosotros recomendamos incluirlo, ya que la venta es muy importante, ¿no? Aparte hay que ser prácticos. La base inicial de un negocio es vender mucho y bien. Por lo tanto, hay que planear cuidadosamente las ventas. El primer punto que haremos, ¿cuál es mi estrategia de ventas? La estrategia de ventas dependerá del producto que venda, si vendo directamente o al consumidor final, si existe un intermediario, si mi producto es de gran consumo de bien, ¿no? Según. Y luego también hay que detallar los aspectos negativos que tengo para vender, por ejemplo, las barreras, si el precio es muy elevado. El siguiente punto es la fuerza de ventas. Simplemente es el equipo de ventas que necesito, quiénes vamos a ser y los tipos de vendedor, detallando pues las funciones que va a desarrollar, los incentivos, la motivación, todo esto es importante. Las condiciones de venta. Se determinarán las condiciones de venta de una manera clara y esquemática. ¿Cómo? Se puede dividir por tipo de cliente, por producto, en función de lo que la empresa tenga. Detallaremos cómo van a ser los precios, qué descuentos vamos a dar, qué formas de pago van a haber, qué condiciones tiene, las ventas, todo esto. Y explicar la política de impagados, cómo reaccionaremos frente a esta. Y el último paso es la estimación de las ventas. En este apartado, a través de un gráfico, pues se incluirán las ventas estimadas para los próximos 3 o 4 años. Y por último, el punto acaba con el plan de ventas anual. ¿Qué haremos en el plan de ventas anual? Pues una tabla de 12 meses con mis productos y las unidades que voy a vender y luego trasladarlo a un gráfico en el que, pues gráfico lineal o de barras, como queráis, que se vea claramente cómo va a ver la evolución de mis ventas. Acordaros de siempre incluir datos que sean reales, no poner 500 unidades de una cosa cuando sepas que no lo vas a conseguir, porque el inversor o la persona interesada en tu empresa te va a preguntar todo. Entonces, si no le muestras seguridad y confianza, no va a invertir en él. Y otro aspecto muy importante de las ventas es la estacionalidad de las ventas, sobre todo si tu producto es, por ejemplo, una empresa de helados, que sabemos que en verano las ventas se incrementan mucho, pero luego durante el año disminuyen mucho. Esto es importante ponerlo, porque claro, y sobre todo saber explicarlo y luego en el apartado del presupuesto de tesorería, cuando ya incluyas los datos económicos, tenerlo en cuenta, porque ahí a lo mejor hay unos meses que tus cobros son muy grandes, pero en unos meses a lo mejor el cobro es mínimo, se reduce en más de un 50% y esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, el siguiente punto es los recursos humanos. Se completará el punto de recursos humanos con la política que se va a seguir, el organigrama, con las tareas que se va a desempeñar en cada departamento y una previsión de trabajadores. Primer punto, el organigrama simplemente, pues cómo se va a dividir los departamentos de la empresa con los responsables. Política de recursos humanos, qué tipo de contratos vamos a tener, qué reglas tienen que cumplir, las condiciones salariales, todo. Y luego también se tiene que explicar el salario fijo, las remuneraciones, las dietas, todo lo que tenga que ver con el trabajador. Y si alguna función en la empresa va a ser externalizada, en este punto tenemos que incluirlo.
Y el punto del plan de los recursos humanos sigue con este, el plan de recursos humanos, cómo va a ser la selección en la empresa, la formación, qué incentivos van a tener, la jornada de trabajo cómo va a ser, todo esto lo incluiremos aquí. Y el punto acaba que este punto, la parte de previsión, se tiene que incluir solo si la empresa contrata gente periódicamente. Aquí vemos una tabla con la evolución del personal en los diferentes años. Si la empresa suele contratar o prevé contratar, incluirlo, si no, nada. Porque si a lo mejor en 3 años no vas a contratar a nadie, es mejor este punto no incluirlo. El siguiente punto son los aspectos legales y societarios de la empresa. El primer punto es la sociedad. Aquí hablaremos de la forma jurídica que vamos a elegir y el por qué. Tienes que analizar si es mejor una sociedad limitada, una sociedad anónima, una sociedad unipersonal y el motivo, ¿no? Según la forma jurídica que escojas, pues tendrás unas cosas, unos requisitos que cumplir el órgano de administración, cómo van a ser los socios, todo esto. Luego los trámites para constituir la empresa, qué tendré que hacer hasta que la ponga en marcha y los datos que va a tener la empresa, pues el NIF, dónde va el capital social, el número de socios, dónde va a ubicarse y el por qué. El siguiente punto son las licencias, los derechos y los permisos. Tendrás que detallar pues, qué licencias o permisos necesita tu empresa, tanto a nivel local como nacional, porque sabemos que cualquier empresa tiene unas limitaciones, entonces aquí lo tienes que detallar. Y, sobre todo, las obligaciones legales, qué normativas tengo, tanto laborales como fiscales como de seguridad, y, por ejemplo, si te aporta alguna ventaja adherirte a alguna ley, tanto medioambiental como de lo que esté relacionada a tu empresa. El siguiente punto es el plan operativo. Aquí se habla de las acciones que harás antes de lanzar la empresa y durante los primeros meses. En el plan de lanzamiento que se detalla, cuando una empresa va a iniciar su promoción, tiene que hacer llegar el producto a cuanta más gente, mejor captar su atención y crearles la necesidad, ya que si al principio no se la creas es difícil que luego te vayan a comprar el producto. Entonces aquí se detallarán las acciones que vamos a realizar antes de lanzar la empresa para captarle su atención y cuánto me va a costar. Y el punto B, que es el plan de establecimiento, ¿no? Este plan se basa en detallar todo lo que se va a hacer para la puesta en marcha y durante el lanzamiento, durante los primeros meses. Entonces aquí pues podemos poner concepto, publicidad o folletos para los buzones, lo que quieras, y pondremos cuándo se va a hacer y el coste que me va a suponer. Así rápidamente puedes ver en este presupuesto lo que me va a costar lanzar mi empresa. Bien, ahora entramos en uno de los puntos más complicados pero más importantes de realizar, ¿vale? Este apartado y el siguiente se recoge toda la información de carácter económico-financiero referente al proyecto, que es lo que determina si mi proyecto es viable. Por lo tanto, se trata de analizar si el proyecto reúne las condiciones de rentabilidad, liquidez y solvencia. ¿Dónde va a venir el dinero y dónde lo voy a invertir? Es muy importante para que el inversor vea qué vais a hacer con su dinero. El primer punto es el plan de inversiones. Es un cuadro donde se detallan las inversiones y cómo se van a adquirir, por ejemplo, aquí en este cuadro. Una maquinaria se va a conseguir a través de leasing y otra la pagaremos en efectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues se mostrará las inversiones que va a realizar la empresa durante los primeros meses. Y luego, el punto B es el presupuesto de puesta en marcha de la empresa. Este cuadro debe coincidir con el que hemos comentado anteriormente, con el del plan de establecimiento, ¿no? ¿Qué me va a costar poner en marcha la empresa? Y el punto acaba con el plan de financiación. Esto es, ¿cómo me voy a financiar? A esta pregunta es la que tienes que responder. La idea es explicar cómo vas a financiar el negocio y para ello se debe detallar los fondos propios que tienes, si son tuyos y de accionistas. La financiación de terceros, ¿cómo va a ser? Si van a haber préstamos o subvenciones. Todo esto tienes que detallarlo en este punto, ¿vale? Detallar las condiciones de los préstamos. Toda financiación tienes que detallarla. Y un punto muy importante, el equilibrio entre los fondos propios y la financiación ajena es fundamental para dar confianza a aquellos que quieren invertir en tu proyecto, ¿vale? Porque por un lado, el inversor desconfía siempre de los proyectos en los que el promotor no invierte o si no puede invertir más, invierte lo que puede, pero también desconfía que solo inviertan todos los socios y muy poquito el inversor. Entonces, lo bueno es un equilibrio entre el fondo propio de los creadores y la financiación ajena, ¿vale? El equilibrio es clave y, sobre todo, ser realista con los datos, ¿vale? Dar credibilidad al inversor. El siguiente punto es la previsión de resultados que voy a tener.
El primer punto son las premisas importantes, ¿no? En el anterior capítulo hemos hablado dónde voy a obtener el dinero y en qué lo vamos a gastar. Ahora voy a analizar la viabilidad que tiene mi proyecto realmente. El primer punto, aquí tienes que aclarar las posibles hipótesis o advertencias que puedan darse en la empresa. Es mejor que las aclares tú y no la deduzca un tercero. Entonces, si, por ejemplo, el año que viene existirá un nuevo competidor, si lo sabes, lo puedes incluir aquí, porque esto pues, influirá mucho en tu empresa. El siguiente punto, indicadores, rentabilidad y ratios. En primer lugar, detallaremos los datos más relevantes sobre ventas, márgenes, gastos, cobros, ¿vale? Los principales ratios los detallaremos. Incluiremos el VAN y el TIR, ¿vale? El valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad. A día de hoy, un plan de negocio es fundamental que cuente con estos dos últimos indicadores. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿incluye las tres situaciones? ¿No las incluyo? Bueno, pues esto dependerá del inversor. Por tanto, siempre recomendamos que cuando tú le vas a presentar un proyecto a un inversor, lo conozcas con antelación. Hay inversores que solo quieren la situación optimista, otros las tres. Yo siempre recomiendo incluir las tres, porque no todo es bonito ni todo es malo. Así se puede un poco valorar cómo van a ser las tres situaciones y qué datos me van a dar. Siempre cuanto un VAN más alto será mejor porque será más rentable, cuanto la TIR más alta, pues más rentabilidad me aportará el proyecto. Eso está claro. Pero bueno, yo recomiendo incluirlo, las tres situaciones. Y luego el umbral de rentabilidad. En el umbral de rentabilidad se puede hacer anual o mensual. Detallaremos el riesgo que tiene el proyecto. ¿Cómo? Sabremos a partir de cuántas ventas la empresa obtiene beneficios. Esto dependerá de la proporción de costes fijos y variables que tenga la empresa. En nuestro ejemplo, se tiene que vender como mínimo 125 unidades para que la empresa obtenga beneficios. Y sigue con los resultados previstos. Aquí incorporaremos la cuenta de resultados provisionales de los primeros 5 años de actividad. Aunque tú incluyas la gráfica y los datos, incluye comentarios para aclararlo, pues de un año a otro incrementará mucho por este motivo. Que no sea solo gráfico, que también le entienda un poco esa variación de datos, sobre todo si hay un contraste o un pico muy alto de un año a otro. Y el punto acaba con la parte de tesorería. En la parte de tesorería detallaremos un cuadro con las previsiones de tesorería y luego lo trasladaremos a gráfico. Cuando una empresa se pone en marcha, debe realizar varias inversiones iniciales y fijarse una fecha tope también para pagarlas, ¿no? Bueno, pues con la tesorería de la empresa sucede lo mismo. Debes ver si es rentable en X tiempo mi empresa o si estoy perdiendo recursos, porque preguntaré también, si no vendo tanta cantidad o si no tengo esta tesorería, ¿qué me va a pasar, ¿no? Una buena gestión de la tesorería es vital. Tienes que saber cuánto vas a cobrar y cuándo, ¿vale? ¿Cuándo voy a pagar? Ver la capacidad de pago, ver la liquidez que vas a tener para hacer frente a los cobros y pagos que te vayan a venir. Por lo tanto, es muy importante cuando tú ya realizas tu presupuesto de tesorería, pues si el resultado es positivo, verás que tienes superávit, o lo que se llama un exceso de liquidez, pero también dependerá mucho si el superávit es de unos meses o durante todo el año. Según los meses que yo tenga superávit, haré un tipo de inversión o otra. Si tengo, por otro lado, déficit, pues ya tendré que hacer reestructuraciones en mi tesorería. Normalmente, en un plan de empresa lo que no se debe poner es que voy a tener déficit durante muchos meses, porque claro, si no, no da nada de confianza. Vale. Bueno, comentaros que los capítulos 10 y 11, lo que es el plan de financiación y la previsión de resultados, son muy importantes para demostrar la viabilidad que tienes, ¿no? Tienes que pensar muy bien los datos e incluir realmente los datos reales y rentables, porque cuando tú te sientas frente a un inversor, tienes que pensar que te va a hacer preguntas que no te imaginas y vas a tener que dar respuesta a todas, porque si tú no sabes justificarle por qué este dato, es muy difícil que a él le aportes una seguridad para decir, invierto su dinero, porque no deja de ser su dinero en tu proyecto. El plan de empresa finaliza con el apartado de presupuestos y anexos. Aquí se incluirán todos los documentos que se crean necesarios. Por ejemplo, si tú tienes ya, que esto es muy importante, si no lo tienes, lo debes de redactar, cuando tú vas a vender un producto o un servicio, el prototipo. Tienes que mostrarlo para que ellos vean cómo va a ser. Esto es fundamental. Antes, un poco se lo podían imaginar, pero ahora incluso recomiendan llevarlo. No solo plasmarlo en papel, sino llevarlo de manera material. Aquí, ¿qué incluiremos?
obligatoriamente la cuenta de resultados a 12 meses y 5 años, el presupuesto de tesorería a 12 meses y 5 años y el balance de situación lo mismo. Mucha gente pregunta, ¿es imprescindible que sea hasta 5 años? No, no tiene por qué ser a 5 años, puede ser menor, pero tampoco a 2 años, porque tampoco muestra mucho cómo va a ser la evolución de los datos en la empresa. Y el inversor lo que siempre espera es una inversión a largo plazo, una rentabilidad a largo plazo, a más de 5 años. Sabe que una empresa, sobre todo si es nueva, el primer año le puede dar algo de rentabilidad, pero tiene que ser algo muy excepcional para que los beneficios suban cada año más. Y siempre, nada, como he comentado antes, los datos deben ser reales y factibles. No olvidéis, así como modo resumen, el resumen ejecutivo es lo más importante del plan de empresa. Es tu carta de presentación, por lo tanto, es la que más tienes que trabajar y captar la atención. La diferenciación es clave. Los inversores llega un momento que leen continuamente los mismos proyectos. Animaros a hacer algo diferente, animaros a no dar por perdida una idea. Todas tienen que ser analizadas, aunque haya muchos emprendedores, quién sabe si no puede ser el siguiente creador de Twitter o algo nuevo, ¿no? Por lo tanto, nosotros os animamos a que analicéis la empresa, tener en cuenta las ventas, muy importante, sobre todo si tu producto tiene la variable esa estacionalidad, tenerlo en cuenta. Y nada, simplemente animaros desde aquí a que lo redactéis y tener una buena carta de presentación frente a los inversores para así poder conseguir toda la financiación que necesitáis. Sí, bueno, ya hemos visto cómo redactar el plan de empresa. Yo os recomiendo que nada, entráis a aprendafinanciarte.com a la parte de guías y os podéis descargar la guía del plan de empresa paso a paso. La podéis descargar en la web de aprendafinanciarte.com y os descargaréis pues una guía como esta. Una guía muy dinámica, muy fácil de leer, donde encontraréis de manera resumida todos los puntos que hemos comentado. Hay algunos puntos que están más extendidos y otros no. Acordaros de todas las tablas y gráficos que os hemos comentado incluir, porque esto de forma muy visual el inversor rápidamente pues puede ver rápidamente la competencia, los datos, cómo van a variar, si van a haber picos. ¿Ves? El análisis de competencia, esta es una de las tablas, por ejemplo, más importantes. Y nada, simplemente, ahora muchas gracias por vuestra atención. Ahora responderé a todas las preguntas que tengáis. Espero que os haya servido el webinar del plan de empresas, un poco así a modo resumen. Y os animo a que redactéis el vuestro. Ahora responderé pues todo tipo de preguntas que tengáis. Y si no me diera tiempo alguna, pues las enviaremos personalmente al email de cada uno con el que os habéis registrado. Un usuario me pregunta si las diapositivas de la presentación se enviarán por correo electrónico. Sí, o bien las enviaremos por correo electrónico o bien las colgaremos en la web de aprendafinanciarte.com para que las descarguéis y podáis verlas y tener un resumen de lo que hemos hablado hoy. Bien, otro usuario me dice puntos esenciales para establecer el precio del producto. Vale. El precio del producto se tiene que establecer. La variable más importante es la competencia. Tienes que fijarte cómo vende la competencia, también analizar un poco cómo va a ser tu producto. Yo lo he recomendado antes, si el producto es de alto contenido tecnológico, muy innovador, a lo mejor puedes establecer un poco un precio más alto. Pero si el producto es un producto genérico, muy básico, si pones un precio muy alto, es difícil a lo mejor crearle esa seguridad al cliente para comprarla. También hay que decir que hay muchas empresas de estas que están innovando ahora que ponen un precio y de repente tienen un montón de ventas, pero es mejor entrar con un precio alineado a los que están de la competencia o más bajo que entrar con un precio muy alto, a no ser que sea un producto innovador totalmente que no lo tenga nadie. Otro usuario me dice, ¿qué tipo de profesional se dedica a realizar un plan de financiación? Pues en una consultora, cualquier director económico de la empresa, una consultora que se dedique a la redacción de proyectos, pues puede confiarle sus datos y que le realice su plan de financiación, porque como he comentado antes, es uno de los puntos más importantes. Se puede dirigir a una consultora que lleve esto o bien a la Cámara de Comercio,
tiene un técnico especializado en la parte de economía, con Aprenda a Financiarte le puede ir que va de este programa y le ayudará un poco a resolverle y a elaborarle el plan de financiación. A ver, una pregunta más. Otro usuario me dice, ¿asesorías económicas? ¿Existen empresas que hagan planes de financiación? Sí, sobre todo las consultoras, más que una asesoría, a lo mejor una consultora. Y claro, los economistas, un director de economía, muchas veces elaboran estos planes de financiación para empresas que se quieran poner en marcha. Otro usuario me dice el apartado de recursos humanos, algo que no le ha quedado claro. Lo voy a comentar así otra vez por encima. El apartado de recursos humanos se basa, primer punto, en el organigrama. Mostraremos rápidamente pues, las funciones, ¿no? en un esquema, los departamentos que van a haber con las personas que se van a encargar de esto. La política de recursos humanos es el punto número 2. Detallaremos las condiciones salariales, las reglas que tienen que cumplir los trabajadores, qué tipos de contratos van a haber, todo lo relacionado con ello. Incluir una tabla salarial con los diferentes tipos de trabajadores, los que van a cobrar, cómo van a ser esos incentivos, las dietas, los seguros, y si alguna función te la va a realizar alguna empresa externa, lo tienes que incluir en este punto, la política de recursos humanos. Luego he comentado el plan de recursos humanos. Aquí incluiremos cómo va a seleccionar el personal, la empresa, los criterios, los perfiles, si se van a realizar algunos pasos concretos. Luego la formación del personal, cómo se va a hacer, los incentivos, el plan de incentivos que se van a seguir, la jornada de trabajo, todo lo que tenga que ver con los trabajadores los tienes que incluir aquí. Y luego la previsión es el último punto, que es lo que he comentado antes. La previsión de recursos humanos es recomendable para empresas que continuamente contraten agentes. Si a lo mejor en un periodo de 5 años solo vas a contratar un trabajador, pues este punto es mejor eliminarlos. Una empresa que contrate trabajadores continuamente, haces un gráfico donde se muestre por tablas o por barras, pues el personal que vas a contratar cada año y luego el presupuesto que necesitas o que dispones, primero el que dispones de él y el que necesitas para cubrir los gastos del personal que vas a contratar. Bien, hay otro usuario que dice, a la hora de pedir un préstamo o en mi caso una línea ICO, por estar recientemente en paro con una experiencia de más de 20 años trabajando por cuenta ajena, fue a bancos con un plan de empresa muy bueno y ninguno apuesta por su empresa por la edad. Me piden aval, el cual no tengo. El plan de empresa era muy viable y atractivo. ¿Dónde podría ir? Bien, pues a este usuario personalmente ahora le enviaremos un poco unas pautas que tiene que seguir. Muchas veces no tiene que ser una limitación la edad para crear una empresa. No tiene por qué. O sea, usted mismo no se ponga el límite de los 45 años. Entonces, personalmente, con el email que se ha inscrito, le mandaremos la respuesta de cuáles pueden ser pues, sus diferentes vías o soluciones a las que tiene que acudir para ver si con el plan de empresa que usted dice que es bueno, viable y atractivo, pues podemos darle un poco, quitando ya las líneas ICO que ha ido, a lo mejor conseguir el aval. A día de hoy es muy importante contar con un aval para que el banco te facilite la financiación y te la dé más fácil. Sí que es verdad que a día de hoy recurre mucho al aval, por lo tanto podemos optar por una SGR, pero bueno, luego personalmente le detallaremos las diferentes vías que hay. De acuerdo, otra persona dice lo mismo, pues os enviaremos un email con las diferentes vías que tenemos y si le piden aval, pues qué pueden hacer. Con los mails que se han registrado, luego les mandaremos la respuesta. A ver si hay alguna pregunta más. Recordaros que todos aquellos que nos hayáis descargado la guía, pues sería recomendable, porque aunque esté a modo resumen, es un poco orientativa y podéis seguir los pasos. Y si hay alguno que nos ha quedado claro, podéis enviar una consulta a través de aprendafinanciarte.com en la parte de arriba de la web
veréis un cuadro que pone necesitas ayuda, ahí puedes enviar cualquier tipo de consulta y en menos de 24 horas nosotros responderemos a todas las dudas que tengáis. Otra persona pregunta, estoy también interesado en el tema de los avales. Sí, es un tema que ahora está a la orden del día y sí que es verdad que se están poniendo muchas facilidades, sobre todo por parte de las SGRs, para la obtención de avales, que esto te facilita mucho cuando tú vayas al banco, que te den ese préstamo que quieres, ese crédito o todo aquello que la financiación que necesitas para poner en marcha tu negocio o bien para un proyecto nuevo que quieras incluir dentro de la empresa. A ver si hay alguna pregunta más y si no ya damos por finalizado el webinar. Las SGR es una sociedad de garantía recíproca. Normalmente estas están destinadas a facilitarte los avales y luego tú irás al banco vas al banco con este aval que te ha dado la SGR y es mucho más fácil que te den la financiación. Las SGR están respaldadas por organizaciones, entidades y muchas veces obtienen financiación de propios bancos, que es bueno porque así, claro, tú vas a la SGR, le presentas el proyecto y si te dan este aval, puedes ir al banco, sobre todo con el que a lo mejor ellos tengan convenios y te facilitan más a la hora de la obtención de la financiación. La sociedad de garantía recíproca las podéis ver en aprendafinanciarte.com, los tipos de financiación, en función de la comunidad que seáis, pues hay una SGR en cada comunidad autónoma de España. ¿Cuál es el tipo de aval más recurrente? Aparte de poner una vivienda. Cada banco te va a pedir, habitualmente suele ser una vivienda. Si no dispones de vivienda, pues a lo mejor aval por parte de los socios, cualquier tipo de prenda, coches, tal, dependerá también del importe que pidas. Si pides un importe grande, siempre te van a pedir la garantía de la vivienda y más cosas. Y si no, que los otros socios aporten algún tipo de aval. Otra persona pregunta, ¿existen modelos del plan de empresa dependiendo del tipo de empresa? Lo que es modelos en sí, no existe un modelo tipo del plan de empresa, no hay ninguna estructura, como he comentado antes, dependerá mucho del tipo de proyecto que sea, la complejidad que tenga, el tamaño. No es lo mismo una empresa tecnológica que no venda un producto sí o que venda la página web solo que una empresa que venda la página web y tenga tienda, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues en la parte de producción, logística, distribución, si vendes en tienda, lo detallarás más y si es solo tecnológica, lo harás mucho más breve. Por lo tanto, no existe una estructura, pero sí que es verdad que tiene que haber una información mínima que incluir, que es prácticamente en la guía del plan de empresa tienes la información mínima que tienes que recoger, ¿vale? No hay modelos, pero sí, según el tipo de empresa que tengas, pues detallará más un punto que otro. Voy a esperar un minutito más por si entra alguna pregunta más. Bien, un usuario, un asistente al webinar me dice, ¿por qué se hace el plan de financiación a 5 años? ¿Se puede acortarlo o alargar? Vamos a ver, sí. Alargarlo tampoco es mucho más, no es conveniente alargarlo más de 5 años, porque si tú demuestras una rentabilidad en esos primeros 5 años, pues ya le aporta una seguridad al inversor, pero acortarla, pues menos de 4 años yo no recomendaría acortarla, porque un inversor cuando va a invertir en tu proyecto no quiere una rentabilidad a largo plazo. Muchas veces es muy difícil conseguir una gran rentabilidad el primer año, porque está un poco en prueba, a no ser que sea un boom en el mercado. Por lo tanto, acortarlo a lo mejor 4 años, 3 como mucho, pero no un plan de financiación de los 2 primeros años. Es recomendable 4 o 5 años. Y sobre todo, como he comentado antes, que los datos sean reales y que sean accesibles, porque un inversor, como he comentado, os puede preguntar cualquier tipo de dato. Entonces, tenéis que saber explicar muy bien y detallarle de dónde sale este dato y el por qué. Porque hay gente que a lo mejor pone, pues yo el primer año voy a vender 1 millón de unidades. Pues bueno,
que si luego pasa, pues muy bien, pero mejor quedarte un poquito corto que no pasarte, sobre todo por aportarle seguridad y confianza al inversor, que no vea que un poco, aunque tú quieras llegar a esa meta, que sea tu meta a largo plazo, un objetivo a tantos años. Bueno, pues parece que no hay ya ninguna pregunta más, me espero un minutito más y si no ya damos por finalizada la sesión del webinar de hoy.